Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu Padre. Y la comunión del Santo Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Buenas y santa tarde. Aquí estamos en este segundo domingo de Cuaresma, dándole las gracias a Papá Dios por permitirnos llegar a tu hogar, llevarte nuestro programa, llevarte su mensaje, llevarte palabras de aliento, catequesis para que te forme, porque esa es nuestra misión, ayudarte en el caminar, ayudarte en tu itinerario hacia Dios, ayudarte a descubrir la voluntad de Dios en cada acontecimiento que llegue a tu vida, en cada cosa que pasa en tu vida, ya sea dolorosa, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, pero en todo tenemos que aprender a descubrir la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros, porque Él nunca nos deja solo. Aunque tú veas a tu derecha y no veas nada, ahí Él está. Si ve a la izquierda y no ves nada, ahí también está. En el frente, Él te guía. Y a tu espalda te protege. Ya sea que duerma, ya sea que camine, ya sea que te siente. Envuélvete en su amorosa presencia, porque Él nunca te deja solo. Así que así iniciamos este programa de hoy, cargado de muchas cosas buenas. El domingo llamado de la transformación, para que tú te dejes transformar por Dios. Que tú aprendas a discernir en todo cuál es la voluntad del Padre. Y con esas palabras, pues vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando el Espíritu Santo. Hazlo tú también ahí en tu hogar, para que ese Espíritu Santo se derrame y te llene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuerza de lo alto. Ven, promesa del Padre, director amantísimo del alma. Ven a dirigir nuestros pasos. Ven a guiar nuestras vidas. Ven, Santo Espíritu de Dios. Necesitamos de tu apoyo y de tu aliento.
Ven, Espíritu Santo, y derrámate. Y no solamente lo haga en nosotros, derrámate en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposa, madre, hermano, hasta en nuestros enemigos, derrámate, Espíritu Santo. Porque si tú entras en el corazón de ellos, se darán cuenta de que están en falta contigo. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, promesa del Padre, ven, aliento divino. Entra, Espíritu Santo, aletea, sopla tu aliento de vida, sana lo que está enfermo, riega lo que está seco, endereza lo que está torcido. Ven, dulce huésped del alma, y entra a las profundidades de nuestro ser. Dile, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Entra a mi hogar, Espíritu Santo. Sopla por los cuatro costados. Que esta casa no sea una casa, sino un hogar. Dale vida a estas cuatro paredes. Ven, Espíritu de Dios. Ven, aliento de vida. Entra, Espíritu Santo, y llénanos de tu gracia divina. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. El Señor es mi
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte a orar, y mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Y he aquí que dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de su partida, que había de llevar él a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que estaban en pie con él. Y como éstos se alejaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Mientras decía esto, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se asustaron, y una voz que procedía de la nube dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto. Como siempre, estas lecturas como que nos van llevando a nosotros por ese camino hacia la cruz, ese camino hacia el Calvario, a vivir estos días tan hermosos que son los días de esta Santa Cuaresma. Y la Santa Madre Iglesia, ella nos lleva como si fuéramos niños a través de cada lectura que cada día se proclama en la Santa Misa,
ella nos va guiando. Si ustedes fueran personas de oración, de mucha oración, se darían cuenta que en ninguna de estas lecturas hay desperdicio. Cada una de ellas nos introduce a un paso, a dar un paso hacia ese momento que vivió Jesús en su pasión, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Entonces, en estas lecturas de hoy, el Evangelio nos habla a nosotros de la transfiguración del Señor. Este es el domingo de la transfiguración. El domingo que pasó le llamamos el domingo de las tentaciones, porque allí fue tentado Jesús por Satanás. Y este domingo, pues es el domingo de la transfiguración, de esa transformación de Jesús en el monte frente a sus discípulos. Podemos ver que en esa primera lectura del libro del Génesis, cómo el Señor va guiando a Abraham. Y dice muy claro que él le pidió una cabrita de 3 años, un cabrito de 3 años. Y luego un par de tórtolas. Entonces vemos cómo el Señor pide algo. ¿Para qué? Para establecer una alianza con Abraham. Una alianza que luego nosotros la vamos a ver en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en el Salmo, ese estribillo es precioso. Es el Salmo 26, pero también 27, dentro de paréntesis, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Y hay 2 canciones bellísimas. Hay una de Glenda, que la canta hermosísima, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tiniebla. Así tenemos nosotros que decirle al Señor: tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿A quién temeré? No puedo caminar en tiniebla. Cuando la luz es que está guiando mis pasos. Cuando tengo a un Dios que es el sol de justicia, que se levanta día a día contigo y que ilumina tu camino. Tú no estás en sombra, porque Él vino precisamente para guiar e iluminar a aquellos que se encuentran entre tinieblas y sombras de muerte, como dice el cántico de Zacarías, que lo hacemos todas las mañanas en los laudes. Entonces, no hay que temer. Y esa segunda lectura nos habla muy claro a nosotros de cuánta gente tiene miedo a la cruz. Hay mucha gente que son enemigos de la cruz. Y dicen por ahí: ay, yo no creo en la cruz ni quiero la cruz, porque ahí mataron a Jesús. Y es todo lo contrario. Esa cruz, motivo de pasión, es tu luz, es mi luz, es nuestra luz. Y aunque el sol se oculte y todo te hayan faltado, no te puede faltar el camino de la cruz, porque a través de él verá la gloria de Dios. Y en el Evangelio, que nos habla de la transfiguración, vemos cómo Jesús, de entre 12 discípulos, escoge a 3. ¿Y será que Jesús tiene también hijos preferidos? Es que Él tiene hermanos preferidos. Hay gente que son de su predilección. Pues fíjate que sí, que hasta Jesús tenía gente predilecta. Y entre sus predilectos estaban
Juan, Pedro y Santiago, que fueron los tres que él llevó a lo alto de la montaña para orar. Y allí se transfiguró. Dice que su ropa brillaba como luz y que aparecieron nada más y nada menos que Moisés y Elías. ¿Y por qué aparecieron Moisés y Elías? Es que, mi hermano, todo lo que Jesús hacía, como dice el Chapulín Colorado, estaba fríamente calculado. Jesús representa la nueva alianza, simboliza el Nuevo Testamento, la tierra nueva. Moisés y Elías son los profetas que el Señor escogió. Moisés guió al pueblo de Israel hasta esos 40 días en el desierto. 40 años vivieron en el desierto. Y Elías era uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué simboliza esto? Que el Antiguo Testamento se une al Nuevo Testamento, que es Jesús. Jesús es el puente que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y se establece una alianza. ¿Con quién estableció el Señor una alianza en el Antiguo Testamento? Con Moisés. Allí le dio los 10 mandamientos. Lo escribió en una tabla de barro. Y ahora el Señor nos muestra que va a ser una alianza nueva, ya no escrita en una tabla de barro, sino que la va a escribir con sangre, pero con la sangre de su propio Hijo. Ya no va a utilizar la sangre de los carneros que le pidió al profeta Abraham, al padre Abraham, padre de todas las naciones, hombre de fe. Ya no va a utilizar la sangre y los carneros. Ahora va a utilizar a su propio Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Él es el que va a establecer la nueva alianza. Y ya no se va a escribir con sangre de animal, sino con la sangre de Cristo. Una alianza que ya no se va a escribir en tabla de barro, sino que se va a escribir en el corazón de cada hombre. Porque en tabla de barro se puede romper, pero cuando está escrita en el corazón del hombre, allí nadie la puede romper. Jesús se transfigura porque sabe que va a vivir un momento grande en su pasión. Y allí se oye el repardo de aquella voz. La voz del Padre que dice: aquí estoy yo, tu Padre, para respaldarte, para fortalecerte, para que no te sientas solo. Jesús no estaba solo, estaba en comunión con los discípulos. Estaba en comunión con los 3 discípulos que subieron al monte a orar con él. Tú y yo tenemos que aprender en nuestra oración a entrar en comunión con el Padre. Dejar que el alma se eleve hasta el monte santo para que pueda dialogar con el Padre. Discernir la voluntad del Padre. Pedir fuerza para poder hacer la voluntad del Padre. Porque no todo lo que tú quieres es la voluntad del Padre. A veces nuestros caminos son muy diferentes a lo que Dios te está pidiendo a ti. Hermano, no te desesperes. Vive con fe, con confianza y seguro del que el que está contigo es mucho más grande que el que está contra ti. Dios te bendiga mucho. No te muevas de ahí, porque traemos una catequesis
muy interesante hoy. Dios te bendiga. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Qué santa envidia, ¿eh? Vámonos para ese monte a quedarnos ahí. Como le dijo Pedro, se sintió tan contento, tan acogedor ese lugar ahí al lado del maestro iluminado, que le dijo, vamos a hacer 3 chozas, señores. Ese Pedro no era fácil, tiguerazo, vámonos a quedar aquí. Nos vamos para allá, señor. Aquí se está muy bien, sin problema y sin lío. Ay, ay, ay. Vamos a ver si nosotros hacemos 3 chozas así.
y nos vamos para ese monte, para que cuando llegue la prueba, no esté ahí con el moco para abajo. Ay, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por el don de la alegría. Porque yo me figuré en ese monte. Bien, pues vamos a la catequesis, porque esta catequesis es muy importante, porque estamos en el tiempo todavía de tú ganarte indulgencia con ella. Cada viernes la iglesia celebra los Vía Crucis. Y veo que ahora como que están muy fríos, porque antes se sacaban por la calle. Es verdad que todavía hay pandemia, pero ya no tanto. Y yo creo que pudieran sacarlo. Y antes en las iglesias alrededor, uno iba haciendo las estaciones. Hay parroquias que ni siquiera tienen el Vía Crucis. Es bueno que lo pongan porque los fieles pueden entrar y hacerlo. Entonces, vamos a ver qué significa el Vía Crucis y las indulgencias que tú puedes ganar a través de hacer el Vía Crucis. La historia del Vía Crucis y sus indulgencias. Vía Crucis, en latín, o Camino de la Cruz, también se le llama Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa. Se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario. El camino se representa con una serie de imágenes de la pasión o estaciones, correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación. Las imágenes pueden ser pinturas o esculturas. Algunas representaciones son grandes obras de arte inspiradas por Dios para suscitar mayor comprensión del amor de Jesucristo y movernos a la conversión. Entre estas se destacan las de la Catedral de Antwerp, en Bélgica, y las del Santuario de Lourdes, en Fátima. Las estaciones generalmente se colocan en intervalos y en las paredes de la iglesia o en lugares reservados para la oración. Los santuarios, casas de retiro y otros lugares de oración suelen tener estaciones de la cruz en un terreno cercano. En los monasterios generalmente se encuentran en el claustro. La erección y uso de las estaciones se generalizó al final del siglo XVII. Al principio el número de estaciones variaba, pero se estandarizó en las 14. La finalidad de las estaciones es ayudarnos a unirnos a nuestro Señor, haciendo una peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos más señalados de la pasión y muerte redentora. Pasamos de estación en estación, meditando ciertas oraciones. Varios santos, entre ellos San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, han escrito meditaciones para cada estación. También podemos añadir las nuestras. Es tradición, cuando las estaciones se hacen en público, cantar una estrofa del Stabat Mater, mientras se pasa de una oración a la otra. La costumbre de rezar las estaciones de la cruz posiblemente comenzó en Jerusalén. Ciertos lugares de la Vía Dolorosa, aunque no se llamó así antes del siglo XVI, fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos. Hacer allí las estaciones de la cruz se convirtió en la meta de muchos peregrinos, desde la época del emperador Constantino, el siglo IV. Según la tradición, la Santísima Virgen visitaba diariamente las estaciones originales, y el padre de la Iglesia, San Jerónimo, nos habla ya de multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo. Sin embargo, no existe prueba de forma fija para esta devoción en los primeros siglos. Desde el siglo XII, los peregrinos escriben sobre la Vía Sacra, como una ruta por la que pasaban recordando la pasión. No sabemos cuándo surgieron las estaciones según las conocemos hoy, ni cuándo se les comenzó a conceder indulgencias, pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, ya que a ellos
se les concedió en 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa. Tampoco está claro en qué dirección se recorrían, ya que según parece, hasta el siglo XV muchos lo hacían comenzando en el Monte Calvario y retrocediendo hasta la casa de Pilato. Ferraris menciona las siguientes estaciones con indulgencias. 1. El lugar donde Jesús se encuentra con su madre. 2. Donde Jesús habló con las mujeres de Jerusalén. 3. Donde se encontró con Simón Cirineo. 4. Donde los soldados se sortearon sus vestiduras. 5. Donde fue crucificado. 6. La casa de Pilato. Y 7. El Santo Sepulcro. Muchos peregrinos no podían ir a Tierra Santa, ya sea por la distancia y difíciles comunicaciones, ya sea por las invasiones de los musulmanes que por siglos dominaron esas tierras y perseguían a los cristianos. Así creció la necesidad de representar la Tierra Santa en otros lugares más asequibles e ir a ellos en peregrinación. En varios lugares de Europa se construyeron representaciones de los más importantes santuarios de Jerusalén. En los siglos XV y XVI se erigieron estaciones en diferentes partes de Europa. El beato Álvarez, que murió en 1420, en su regreso de Tierra Santa, construyó una serie de pequeñas capillas en el convento dominico de Córdoba, en las que se pintaron las principales escenas de la Pasión en forma de estaciones. Por la misma época, la beata Stochia, Clarisa, construyó estaciones similares en su convento en Mesina. Hay otros ejemplos. Sin embargo, la primera vez que se conoce el uso de la palabra estaciones, siendo utilizada en el sentido actual del Vía Crucis, se encuentra en la narración del peregrino inglés Guillermo Way sobre sus visitas a la Tierra Santa en 1458 y en 1462. Way ya menciona 14 estaciones, pero solo 5 de ellas corresponden a las que se usan hoy día, mientras que 7 solo remotamente se refieren a la Pasión. Por la dificultad creciente de visitar la Tierra Santa bajo dominio musulmán, las estaciones de la cruz y diferentes manuales para rezar en ellas se difundieron por Europa. Las estaciones tal como las conocemos hoy fueron aparentemente influenciadas por el libro Jerusalén Sicut Christi Tempore Floruit, escrito por un tal Adricomius en 1584. En este libro, el Vía Crucis tiene 12 estaciones, y estas corresponden exactamente a nuestras primeras 12. Parece entonces que el Vía Crucis, como lo conocemos hoy, surge de las representaciones procedentes de Europa. Pocas de las estaciones en los tiempos medievales mencionan la segunda, Jesús carga con la cruz, ni la 10ª, Jesús es despojado de sus vestiduras. Por otro lado, algunas que hoy no aparecen eran antes más comunes. Entre estas, el balcón desde donde Pilato pronunció Exe homo, he aquí el hombre. En el año 1837, la Sagrada Congregación para las Indulgencias precisó que aunque no había obligación, es más apropiado que las estaciones comiencen en el lado en que se proclama el Evangelio, pero esto puede variar según la estructura de la Iglesia y la posición de las imágenes en las estaciones. La procesión debe seguir a Cristo más bien para encontrarse de frente con Él. Comprendiendo la dificultad de peregrinar a Tierra Santa, el Papa Inocencio XI, en 1686, concedió a los franciscanos el derecho de erigir estaciones en sus iglesias y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas por devotamente visitar los lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa, las podían en adelante ganar los franciscanos y otros afiliados a la orden, haciendo las estaciones de la cruz en sus propias iglesias según la forma acostumbrada. Inocente XII confirmó este privilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo extendió a todos los fieles. En 1731, Clemente XII lo extendió aún más, permitiendo las indulgencias en todas las iglesias, siempre que las estaciones fueran erigidas con la sanción del ordinario, del obispo local. Al mismo tiempo, definitivamente fijó en 14 el número de estaciones. Benedicto IV, en 1742, exhortó a todos los sacerdotes
a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las estaciones de la cruz. En 1857, los obispos de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para erigir ellos mismos las estaciones con indulgencias, cuando no hubiesen franciscanos. En 1862 se quitó esta última restricción y los obispos obtuvieron permiso para erigir las estaciones, ya sea personalmente o por delegación, siempre que fuese dentro de su diócesis. Por todo ello, te explicamos a continuación las indulgencias que se pueden obtener por medio de la recitación de la oración del Vía Crucis. Las instrucciones de la Sagrada Congregación, aprobadas por el Papa Clemente XII en 1731, prohíben especificar qué o cuántas indulgencias pueden ganarse con las estaciones de la cruz. En 1773, Clemente XIV concedió la misma indulgencia, bajo ciertas circunstancias, a los crucifijos bendecidos para el rezo de las estaciones, para que las indulgencias llegaran a los enfermos, a los que están en el mar, en prisión u otros impedidos de hacer las estaciones en la iglesia. La condición es que sostengan el crucifijo en sus manos mientras rezan Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, un número determinado de veces. Esos crucifijos especiales no pueden venderse, prestarse ni regalarse sin perder las indulgencias, ya que son propias para personas en situaciones especiales. Las regulaciones actuales sobre las indulgencias, publicadas en el Enchiridion Indulgentiarum Normae et Confessiones de mayo de 1986 de la Librería Editrice Vaticana, dice que se concede indulgencias plenarias a los fieles cristianos que devotamente hacen las estaciones de la cruz. El ejercicio devoto de las estaciones de la cruz ayuda a renovar nuestro recuerdo de los sufrimientos de Cristo en su camino desde el Praetorium de Pilato, donde fue condenado a muerte, hasta el Monte Calvario, donde por nuestra salvación murió en la cruz. Las normas para obtener estas indulgencias plenarias son: 1. Deben hacerse ante estaciones de la cruz erigidas según la ley. 2. Deben haber 14 cruces. Para ayudar en las devociones, estas cruces están normalmente adjuntas a 14 imágenes o tablas, representando las estaciones de Jerusalén. 3. Las estaciones consisten en 14 piadosas lecturas con oraciones vocales, pero para hacer estos ejercicios solo se requiere que se medite devotamente la pasión y muerte del Señor. No se requiere la meditación de cada misterio de las estaciones. 4. El movimiento de una estación a la otra. Si no es posible a todos los presentes hacer este movimiento sin causar desorden al hacerse las estaciones públicamente, es suficiente que la persona que lo dirige se mueva de estación a estación mientras los otros permanecen en su lugar. 5. Las personas que están legítimamente impedidas de satisfacer los requisitos anteriormente indicados pueden obtener indulgencias si al menos pasan algún tiempo, por ejemplo, 15 minutos, en la lectura devota y la meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 6. Otros ejercicios que devotamente son equivalentes a las estaciones de la cruz, aun en cuanto a indulgencias, si estos nos recuerdan la pasión y muerte del Señor y están aprobados por una autoridad competente. 7. Para otros ritos, los patriarcas pueden establecer otros ejercicios devotos en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor, en manera similar a las estaciones de la cruz. Los requisitos que hemos nombrado son necesarios para obtener las indulgencias, pero siempre que se hacen las estaciones con devoción en cualquier lugar, ya sea públicamente o en privado, se obtendrán muchas gracias. Claro que deben hacerse de corazón, con sincera intención de conversión. Las estaciones de la cruz se pueden hacer con gran beneficio todo el año y son especialmente significativas durante la Cuaresma. Cada Viernes Santo, el Santo Padre dirige las estaciones de la cruz desde el Coliseo en Roma, para recordar a los mártires y nuestro llamado a seguir sus pasos. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo.
preparando tu corazón para que los ángeles lleven tu oración directamente a Papá Dios, ¿eh? Bueno, vamos a orar. Hoy tengo mucha gente, voy a tener que dejar una poca. Oramos por la salud del Padre Julio, por David Telle, la recuperación del Padre Lucas Cruz, por todos los sacerdotes que están enfermos. Oramos por Nicole, por Nidelsa, María Rosario, a Arisleida Gómez, a Denis Sofía Colón, Ángela Santo, Mercedes Tejada, Eligio Tejada, Cristóbal Tejada, Altagracia Sánchez. El negocio y empleo de una persona por protección. Luz y sabiduría en la venta de unos terrenos. Liberación de una comunidad. Por José Monción y Martín Ortiz. Liberación de Rafael y Rosauri. Por la protección de Luciano Aybar. Que el Señor lo proteja. Liberación del país de Ucrania. Por Lourdes Martínez, Iris Martínez, Ninocan Martínez, Realny Rodríguez, Saúl Cepeda, Hele Méndez, Emmanuel de Jesús, Hilda Martínez, Juan José Valerio, Reina Peralta y familia, Nancy Salcedo, Helvi Castillo, Ariel, José Antonio Santana, por el hijo de Ana, salud de Rafael de Jesús, salud de Alba, por la vista de Ana Isabel Díaz, fortaleza interior por Susana González, Ana Jiménez, fortaleza de la familia Santana Moronta, Miguel Frías, Ana Luz Abreu, recuperación de Annie Muñoz, familia Muñoz Ureña, Brígida Guzmán, Juan Núñez, Abel Gómez, Alexander y Paul, el parto de Patricia Núñez, familia Tavares Hernández, por Roger Cardena de Perú, Ninolca y Esperanza, María Esperanza Tavera, Raquel Fabián, Onelia, María Betanz y su familia, familia Jiménez Esteve, familia Tejada Peña, el matrimonio de Willy y Noli, por la familia Díaz Díaz, la salud de Elma Altagracia Beato, Rafael Hernández, Ismael Hernández, Rafael Enrique Hernández, Anselmo Bretón, Mercedes Tejada, Candelario de Jesús Bretón, y por todas las otras personas pues que me van a faltar, porque el tiempo ya es muy corto, pero la vamos a llevar mañana para ponerlo a todo en la misa que hacemos todos los lunes. Amado Padre Celestial, en este momento yo te pido que tú envíes esa fuerza poderosa de tu Espíritu Santo para que cada corazón que está frente a su televisor y más tarde a través de las redes sociales, en este momento se levanten hacia ti. Levántalo, Señor, hasta las altas montañas, a donde solamente habita tú, para que tu Espíritu Santo los sumerja en esa luz inaccesible de tu gracia, y que ellos puedan recibir en este momento aún aquello que no hemos pronunciado tu nombre, pero que tú lo conoces desde toda la eternidad, porque tú lo llevas grabado
en la palma de tus benditas manos. Acoge su súplica, Padre. Padre bueno y misericordioso, escucha cada súplica, escucha cada plegaria que brota del interior de un alma arrepentida, de un corazón contrito y humillado, de un corazón que está afligido y necesita de tu auxilio y protección. Entra en este momento, amado Dios, y por los méritos de la sangre que derramó tu amado Hijo Jesucristo, por el poder sanador de sus santísimas llagas, ven a sanar el interior de los corazones. Ven a sanar cada órgano quebrantado de nuestro cuerpo. Tú lo conoces, Padre, porque tú lo tejiste con lazos de amor en el vientre de nuestras madres. Y tú conoces, Padre, lo que necesita cada órgano en este momento. Pásale tu mano bendita y comienza a sanar por el poder de tus santas llagas. Sana las enfermedades. Sana las enfermedades, Señor, que vienen provocadas por somatizaciones de pecado que llevamos dentro y no hemos confesado. Ven a sanar, Señor, en este momento las enfermedades emocionales, las enfermedades que brotan de las heridas profundas que llevamos en nuestra alma. Ven y entra, Padre. Tú eres el único dueño de los corazones y tú tienes bálsamo eficaz para sanar las enfermedades del alma. Entra pues, Padre, porque te damos permiso para que entre y comienza a sanar del cáncer, del SIDA, de las migrañas, de los pulmones, del hígado, del páncreas, de los intestinos, cáncer del colon. Ven en este momento y sana enfermedades degenerativas. Ven a sanar, Padre, por los méritos de las santas llagas de tu amado Hijo Jesucristo. Estamos tan seguros, Papito Dios, de que tú estás acogiendo nuestra oración, porque tú siempre nos escuchas. Que no nos resta más que decirte gracias, Padre. Gracias, Padre. Rompe las cadenas de alcoholismo, de droga, de prostitución, de sexo desenfrenado. Entra, Padre, y todos los males que nos están atando, por los méritos de tu sangre preciosa, déjanos libre y que la gloria sea para Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor.
Te doy gracias por todas esas mujeres que el día 8 se dieron cita en la casa de Maús. Bendícelas todas, Señor, en ese santo retiro, que recibieron tantas bendiciones. Y gracias por cada persona que colabora con nuestro programa. Necesitamos que sigan colaborando con nuestro programa. A ver si podemos extenderlo por lo menos media hora más. Que el Señor te bendiga, que con tanto amor te despoja de algo material para que los demás reciban la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho, te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz resto de la noche. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: